y magíster también en teología y sigue estudiando, por supuesto. Actualmente doctorando en ciencia política en la Universidad Nacional de Córdoba. Algo sabe. Algo sabe, Algo sabe. sospechamos, al menos sospechamos que sí. Profe Bienvenido. Alexis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a toda la gente de Radio María y a la comunidad oyente. Bueno, acá estoy. Me invitaron para compartir un poquito de la historia de nuestra fe, de la historia de la Iglesia, que se vuelve muy interesante, ¿no? Puede ser que a veces la historia en la escuela no nos gustaba, pero... Acá tenés dos que por lo menos gustaban. Bueno, bien. Tienen ganas de Bueno, aprender. vamos a hacer la prueba a ver si les gusta la historia. Si no se duermen es porque está interesante. Perfecto, Buenísimo. bien. Perfecto. Buen parámetro. Y nos encantó este título El de la título. materia que nos convoca, Encuentros de Economía Ecuménica. ¿Por qué aparece la palabra economía? ¿Por qué aparece ecumenismo ya en el título, Alexis? Bien, cuando ustedes me comentaban esta iniciativa de compartir la historia de la Iglesia, sobre todo a partir de los primeros concilios, ¿no? Este año estamos de fiesta con el jubileo, pero también por el aniversario de los 1700 años del concilio de Nicea, ahora el 20 de mayo. Ya. Y bueno, claramente que es muy importante para nosotros, digo, para celebrar hay que saber que estamos celebrando, Claro. ¿no? Claro. Y cuando me proponían esta intervención, yo pensaba, a ver, ¿cómo podemos llamarle estos encuentros? Y se me ocurrió economía ecuménica. Primero, economía como esta cosa de administrar la casa nuestra, ¿no? Y la Iglesia administra. En el sentido que la Iglesia como estructura viva organiza los contenidos de fe, ¿no? Sabemos que las Sagradas Escrituras son el alma de la teología, el alma de la catequesis, el alma de la sapiencia de la fe, pero el magisterio es su depósito, ¿no? Fiel testigo. Y la tradición justamente es la encargada de ir transmitiendo a lo largo de la historia esto, ¿no? Entonces, economía como administración, como categoría de administración. Para entender que en esta casa hay normas, nos reglamos para poder acordar criterios, aunar, y claramente que un tema muy fundamental, que es qué creemos, cómo vivimos eso que creemos, y no solamente eso, sino hasta cómo nos entendemos nosotros como iglesia, ¿no? Claro. Muy bueno. Entonces, los concilios van a trabajar eso y de modo ecuménico, ¿no? Al menos los primeros. Ya después las discordias van a ir generando algunas divisiones a lo largo de la historia, pero es muy interesante esto, ecuménico. ¿Qué significa? Lo hemos escuchado muchas veces, pero Sí. la palabra ecúmene, ¿no? La tierra habitada, el mundo conocido que se reúne. Esa era la intención de los primeros concilios. Ya vamos a ver que en este caso, hoy vamos a trabajar un poco el primer concilio de Nicea. El emperador tiene esa intención, ¿no? Juntar al orbe conocido católico, ¿no? A los cristianos que se encuentran en aquel mundo conocido. Por supuesto que estamos hablando en aquel momento de Europa, Asia, Asia Menor, norte de África. Y ya después con el Concilio Vaticano II, con la participación no solamente de cuanto obispo católico había en el orbe, sino también invitando nuevamente, como estos primeros concilios, a los hermanos de otras confesiones cristianas. Bueno, y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿alguna vez se preguntaron cómo sabemos lo que creemos? ¿No? Y es una muy buena pregunta. Sí, ¿no? Tal vez nos ha pasado en la catequesis que de repente nos están diciendo algo, en alguna homilía, en alguna celebración eucarística, escuchamos algo y nos quedamos pensando. ¿Sabes cuándo me pasa eso? Cuando en misa rezamos el credo, Claro. que es creo en Por Dios, supuesto. Padre, Sí. todo. Che, y después cuando lo pensás, cuando lo dejas de hacer en automático, sino cuando te empezás a frenar, es un listado de cosas. Sí. Y es como, che, estoy diciendo una lista de cosas en las cuales creo. Y me di cuenta de que no sé qué significan todas, por ejemplo. Es importantísimo lo que estás diciendo, ¿no? Además, uno se habrá preguntado también en su momento por qué recitamos el credo Claro. dentro de la celebración eucarística. Claro. ¿No? Claro. Y la importancia, ¿eso desde cuándo es? ¿Por Claro. qué rezamos el credo en la Eucaristía? Y que lo hacemos todos en simultáneo a nivel En global, simultáneo, digamos, claro. en en distintos simultáneo. idiomas. ¿Y por qué? ¿Cuál será la intención, justamente, no? Bueno, esta y otras preguntas seguramente a cada uno de ustedes le habrá ocurrido en su recorrido de fe, ¿no? Hay muchas inquietudes que se van gestando cuando uno va queriendo conocer y adentrarse en la fe.
Y acá surgen varias cosas, ¿no? Primero hay que contar un poquito qué es un concilio, porque nos preguntamos recién la historia de los concilios. Digo, ¿por qué ver la historia de la Iglesia, la historia de la fe a lo largo de los concilios? Porque justamente los concilios fueron los encargados de definir cuestiones de fe, ¿no? Esto de en qué creemos, cómo vivimos lo que creemos, y esto se vuelve sumamente importante. Aquí la cuestión es pensar primero los presupuestos, ¿no? Sabemos que concilio viene de consejo, reunión, asamblea, justamente es la reunión de los obispos como pastores, ¿no? Recordemos que ellos tienen la tarea de no solo custodiar la fe, sino también enseñarla, y en eso enseñarla, por supuesto, transmitirla. Claro, la práctica. Correcto, correcto. Y hay algunos presupuestos. En el Antiguo Testamento tenemos algunos consejos, algunas asambleas, ¿no? De ahí viene la palabra cajal, que después va a ser el origen de la palabra eclesia, ¿no? De ahí va a venir esto del llamado de la asamblea. Mira. Es muy interesante cómo viene ahí. Y ahí con Moisés, algunas asambleas para trabajar las tablas, digamos, en el Antiguo Testamento tenemos, ¿no? Bien. El rey llamando a los jueces, es decir, hay varios eventos en el Antiguo Testamento, estas reuniones que se reunían para definir cuestiones de fe. Claro, que nos hablan de alguna manera de esta forma de encontrarnos para ponernos de acuerdo. Correcto, correcto. Que no siempre fue tan fácil, ¿no? Me Y ya ahí imagino. voy anticipando, porque claramente no es fácil ponernos de acuerdo. No, ¿no? me imagino. Y cuando se trata de algo que es sumamente importante para Claro. nosotros, que es nuestra fe, imagínense que, por supuesto, todos nos ponemos muy vehementes. Claro, ¿no? claro. Pues se trata de defender aquello en que creemos, porque depositamos nuestra vida, nuestro sentido de vida. Claro. Total. Y eso no es menor para nosotros. Entonces, es muy importante. Y es necesario decir que la fe no se improvisa. Claro. La fe no es una improvisación, ¿no? Esto que decía San Agustín, ¿no? Creo ut intelligas, intelligas ut creer. Creo para entender y entiendo para creer. Claro. ¿no? Claro. Es una fe que nos permite comprender, ¿no? Dios nos regaló esta capacidad racional, así que también como ese don de la fe que nosotros recibimos, pero que es importante también comprenderlo, ¿no? No Sí. es ajeno a nuestra humanidad, Claro. ¿no? Y entre los presupuestos que tenemos, siempre la Iglesia cuando tenía que definir algo se ha reunido, ¿no? En sí, pequeños sínodos locales, después sínodos regionales. Y el primer dato histórico que tenemos en el Nuevo Testamento es el Concilio de Jerusalén. Bien. Ahí relatado en Hechos 15. Recordarán ustedes que el problema era qué hacer con aquellos paganos que se convertían al cristianismo. ¿no? La disputa ahí entre Pedro, Santiago, Pablo era, tienen que circuncidarse, ¿no? Tienen que cumplir con la ley judía o no. Claro, porque de alguna manera esto fue no muchos años después de la crucifixión y resurrección de Correcto. Jesús. Es que, Es un concilio hecho por los que vivieron con Cristo, Claro. podemos decir. Totalmente, Claro. totalmente. Pero fíjense ustedes qué interesante lo que hemos celebrado la Pascua ahora. Y probablemente que en algún lugar de nuestro entorno alguien nos pregunte, ¿por qué andas tan contento? Y porque Jesús resucitó. Claro. Bueno, ¿y qué significa? ¿No? Ahora después tenemos Pentecostés. Vayan y anuncien. ¿Anunciar qué? ¿Cómo? ¿Con qué se come? ¿No? Escándalo para los judíos, ¿no? Locura para los griegos, nos dice Pablo. Anda a compartir vos esta fe que nosotros decimos que es un Dios, el Hijo de Dios, que es verdaderamente Dios, pero que también es hombre. No solo eso, sino que nos ha redimido, que nos salva. ¿Salvarnos de qué? Claro. ¿Por qué Él nos podría salvar? ¿No? ¿Es Dios? ¿No es Dios? Digo, ¿cómo le cuento a otro en quién creo? Claro. ¿Cómo le cuento a otro quién creo? Porque sí, Él nos envió, el Espíritu Santo en Pentecostés nos dio ese empujón que necesitábamos como iglesia, pero el desafío afuera era muy grande, porque es incomprensible. A nosotros nos cuesta el misterio de la fe. Imagínate querer contárselo a otro para poder anunciarle y que también tenga fe y esperanza en esto que yo le estoy compartiendo. Claro. Ha sido muy difícil. Y para las primeras comunidades, la verdad que ponerse de acuerdo resultaba complejo, ¿no? Y ese primer concilio va marcando ese antecedente importante dentro de la comunidad, ¿no? Cuando hay que definir cuestiones de fe, de disciplina, es necesario ponernos de acuerdo y dialogar. Bien. Y ese concilio de Jerusalén queda ahí en el Nuevo Testamento, en Hechos 15, como ese primer atisbo de lo que después se va a ir desarrollando a lo largo de la iglesia. Dentro de estos presupuestos también es muy importante, ¿no? Que la iglesia puede haber generado sus propias dudas respecto a algunas cuestiones, empezado a caminar para comprender otras. Digo, eso es fundamental.
Pero también es necesario decir que la Iglesia siempre se mantuvo fiel al mensaje de salvación como núcleo, ¿no? Que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que es Espíritu. Eso lo tenemos desde la cuestión del bautismo. Vayan y bauticen en, ¿no? Claro. Es decir, hay cosas que ya teníamos nosotros claras, ¿no? Y ese primer presupuesto es la liturgia, ¿no? La liturgia siempre ha sido ese lugar que ha custodiado nuestra fe. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque cada vez que vayamos a debatir algo, pero nosotros desde siempre como comunidad rezamos de esta manera, profesamos nuestra fe de esta manera. Ese es un presupuesto importante. Después, ante el Concilio de Nicea, otro presupuesto son los padres de la Iglesia. Recién pasaban algunas imágenes de varios de ellos. Los padres de la Iglesia van en estos primeros siglos custodiando la fe, van realizando homilías, cartas, encíclicas, que de algún modo intentan hacer llegar nuestro misterio de fe a todas las comunidades, ¿no? Es que ellos tenían esa tarea, el obispo enseñaba, el obispo era quien debía transmitir, ¿no? Fielmente la doctrina. Y no era tan fácil, no era tan fácil. En este periodo de los primeros siglos de la Iglesia nacen dos escuelas teológicas muy importantes que hay que tener en cuenta para los debates posteriores. Una es la escuela de Alejandría y la otra la escuela de Antioquía, que tenían una visión teológica bastante diferente entre ellas, ¿no? Actualmente Egipto y Siria. Correcto, correcto, muy bien. Estamos ¿viste? Geografía aprobado. ¿Viste? Alumno atento. Claro. Y estas dos escuelas, Alejandría, por supuesto, más cercana a Grecia, a la cultura helénica, ¿sí? Era, si queremos, más metida, inmiscuida en lo trascendente, ¿no? Y Antioquía, que le gustaba mucho la cuestión de la historia, ¿no? Y sobre todo de la Sagrada Escritura, lo que hacía que por allí tomaran algunas cuestiones muy literales. Bien. Y siempre la disputa va a ser entre el modo de comprender la fe de estas dos escuelas, ¿no? Bien. Vale decir que Alejandría también va a tener bastante influjo del neoplatonismo, ¿no? Bien, mundo y eso, griego. Correcto. Bien. Digo, y de los dos lados prácticamente a veces tenían las mismas ideas, pero se paraban desde lugares distintos y no se escuchaban, ¿no? Claro, claro. Qué buena imagen esa. No, sí, totalmente. Digo, es muy interesante esta cuestión, porque por ahí sostenían lo mismo, pero sus términos hacían que se confundiera un poco y tal vez eso hacía que se perdieran a la hora de querer definir las cuestiones con claridad. La escuela de Alejandría sí tiene, reitero, este origen neoplatónico, lo que va a generar algunas apropiación de términos muy metafísicos, ¿no? Ontológicos de la filosofía, mientras que la escuela de Antioquía prefería tal vez más los términos propios heredados de la tradición judía. En este periodo la preocupación de los cristianos es la siguiente: el monoteísmo, ¿no? Creemos en un solo Dios y en eso estamos todos de acuerdo. Bien. Pero la pregunta que surge es, ¿entonces Jesús qué es? Claro. ¿No? No es tan fácil Claro. argumentar que Jesús decía, es verdaderamente Dios. Sí, Jesús, lo que pasa es que si uno agarra algunos pasajes bíblicos, puede forzarlos a decir otras cosas. Recordemos que el canon bíblico en esta época, en 325, todavía no está definido. En el 382, un concilio regional en Roma es uno de los primeros en establecer algunas normas canónicas respecto a la Biblia, y recién en Trento vamos a terminar de definir el canon bíblico. Claro. Por lo tanto, también había muchos documentos dando vuelta, Dispersos. muchos apócrifos dando vuelta, lo que implicaba que el teólogo, cuando quería explicar algo, acudiera a muchos de estos documentos que daban vuelta, y al no haber cosas muy definidas, podíamos sostener cosas bastante disparatadas, Claro, ¿no? claro. Y esto es importante también entenderlo. Esta escuela, entonces, una más afinada a lo literal, a lo histórico, a lo bíblico, la otra a lo trascendental, a la cultura helénica, pero ambas dos con este interés de salvaguardar el monoteísmo. Creemos en un solo Dios. Bien. Hay un punto de acuerdo. Totalmente. Bien. ¿No? Acá tenemos la tradición antioquena y sí, creemos en un solo Dios, el Dios de
de los judíos, ¿no? Claro, este claro. Dios inmanente, este Dios trascendente, pero el único. Sí. ¿No? Este ser del cual no pueda pensarse otro más grande, Ujú. ¿no? Dios es único, absoluto, Dios no cambia, Mm. ¿no? Fíjense que del otro lado, en la escuela de Alejandría, lo mismo, ¿no? Ese Dios de Platón, si queremos, ¿no? Es inmanente, este Dios que es inmutable, que es perfecto, pero que no cambia. Motor ¿no? inmóvil, pensamiento Sí, de total, pensamiento. toda esa- exactamente, sí. todas las categorías del mundo de las ideas Sí, en sí, ese sí. Dios. Sí, sí. Por lo tanto, ¿cómo explicamos entonces que Jesús es verdaderamente Dios? Claro, es ¿No? uno y trino. No sé si en ese momento. Es uno y trino, pero ¿cómo explicamos eso? Claro, Sin claro, decir claro. que en realidad tenemos un Dios o tres dioses, digo, ¿cuál es el? Claro, Porque es un ahí va. problema. Sí, sí. ¿Y por qué se vuelve el problema? Para que ustedes tomen dimensión de la discusión. Si Jesús no es Dios, no nos redime de nada, no nos salva de nada. Claro. Porque el único que puede salvaguardar esa abismal distancia entre lo que Dios es en sí mismo y nuestra naturaleza herida, solamente Dios la puede salvar. Claro. Nosotros por nuestros propios medios no podemos. Claro. ¿No? Entonces, nuestra fe, nuestra tradición nos dice que Él decide hacerse uno de Ujú. nosotros, hace carne, ¿no? Sí. Y desde acá abajo, a esta humanidad herida, la levanta, ¿no? Y propone la divinización con la resurrección, no menor. Sí, no, es una Es decir, bomba. pero si este que vino, Claro. el verbo, Sí. no es Dios, Sí, entonces no nos salva de nada. Claro. Y también se va, después con el resto de los concilios, va a surgir otro problema. Y si no es verdaderamente hombre, tampoco. Porque lo que no es asumido no es redimido. ¿no? Entonces, Sí. para que tomen dimensión de que la discusión no era, estamos discutiendo si rezamos laude o no rezamos laude. Claro, ¿no? claro, Era mucho claro. más compleja, es la Totalmente. esencia de nuestra fe. Era de fondo. ¿no? Sí, sí. Y es bastante complejo. Pero justo en este periodo de la iglesia, ¿por qué ocurre en Nicea? ¿Y por qué la iglesia estaba preocupada en otras cosas? ¿En qué? En sobrevivir. Claro. ¿no? Recordemos que las persecuciones van a durar hasta el 312 aproximadamente. En el 303 asume el emperador Diocleciano, que realmente se lo toma a título personal esto de perseguir a los cristianos. Y ellos estaban ocupados en sobrevivir. Claro. Toman medidas... Me imagino que juntarse a discutir era exponerse. Totalmente, Claro. totalmente. No era nada simple. Y intentaban primero salvaguardar su vida, Claro. dedicarse al culto en la medida que podían, ¿no? Claro. Recordemos las catacumbas como Sí. lugar de expresión de la fe. Claro. Sí, Estaba sí. prohibido públicamente hacerlo. Sí. De hecho, el emperador en aquel momento era a los civiles, ¿no? Denuncien a los cristianos, Claro. ¿no? La persecución era realmente Brutal. brutal, Sí. sí, totalmente brutal. Entonces la iglesia tenía otra preocupación. Pero ya cuando el emperador Constantino toma el poder y se hace cargo del imperio, ya ahí la cosa cambia. ¿no? A ver. También es el inicio de algo preocupante para la iglesia, que obviamente que lo vemos con el diario de lunes, que es el inicio de lo que después va a ser el césaropapismo, una iglesia acomodada al poder. ¿no? Recordemos que el emperador le va a dejar la capital del imperio de Occidente al Papa y él va a hacer la propia suya en Bizancio con la ciudad de Constantinopla. ¿no? Y de hecho ahí nos va a dar el dato de por qué Nicea, ¿no? Ahí tenía un palacio de verano en Nicomedia, el emperador, muy cerquita de esta ciudad, y en Nicea confluyen la unión de los continentes. Era como el lugar más apto para reunirnos. Bien. Claro. Se ve que el palacio no lo quería prestar, Claro, así que claro. buscó un lugar ahí intermedio Claro. que va a ser justamente la ciudad de Nicea. Qué interesante esto que decís. Vos corregime si lo que te planteo está bien O razonado o mal. no, pero con Constantino cesa la persecución, podríamos decir, pero, Correcto. pero cuando se declara el cristianismo como religión oficial del imperio, está bien, cesa la persecución, pero el cristianismo pasa a ser un sistema. Correcto. Claro. Se asume Correcto. un poder. Ahí Pasa a ser un también. poder. Totalmente. Es pero, muy curioso eso. y la iglesia en este momento se está reorganizando. Claro, ¿no? ¿somos un poder o no? Correcto. Claro. Pero fíjense que casi como esta idea de, con el tiempo, un Estado dentro de un Estado. Claro, Claro. claro. Y esto es complejo porque nos va a llevar a lugares realmente oscuros De la en la historia, historia de la iglesia. claro, ¿no? claro. Sí, claro, imagínense ya. Santa Elena, la mamá del emperador,
haciendo uso de las basílicas romanas, estos lugares públicos para construir lugares de fe, ¿no? Para venerar a los mártires, para venerar a la Santísima Virgen. Y empieza a haber una reestructuración, los obispos con algunos agregados, ¿no? Palacios, lugares que les permitían vivir de otro modo, y también una iglesia muy herida. Una iglesia muy herida. De hecho, anecdótico es que en el Concilio de Nicea muchos no pudieron ir porque claramente habían sufrido secuelas con las persecuciones que no les permitían movilizarse. Algunos llegaron ciegos, otros cojos. Claro, la mutilación y la tortura era parte de lo cotidiano, ¿no? Claro. Y muchos de estos obispos habían resistido y sobrevivido a las persecuciones, ¿no? Lo que también eran un gran ejemplo y un gran testimonio de fe. Totalmente. Pero bueno, en esto empiezan a surgir comprensiones de nuestra fe. Vale decir que en esta reestructuración de la Iglesia hay 5 comunidades con gran preeminencia que van a desembocar en una de las preguntas que me hacías al comienzo de cómo se genera esa división con los hermanos de Oriente. Sí. Y tiene que ver con esto, lo que nosotros llamamos pentarquía, ¿no? Que son las 5 iglesias principales, ¿no? Estos 5 patriarcados, que regulan cuestiones de espacios tal vez o regiones más pequeñas, ¿no? ¿Y estos patriarcados cuáles son? Jerusalén, ¿no? Roma, Antioquía, Alejandría, ¿no? Y ahí me está faltando Constantinopla, claro, que es la posterior justamente. Va a haber un patriarca, digamos, bueno, el obispo, el emperador va a querer que también en su lugar donde va a vivir, ¿no? Y va a dejar el centro del mando de su imperio, va a querer también, por supuesto, tener a alguien con cierta alteza dentro de lo que es la jerarquía de la iglesia. Entonces, tenemos también este otro patriarcado. Y esta pentarquía va a resolver cuestiones cuando entre los sínodos locales o regionales no se puedan resolver. ¿A quién van a apelar los obispos? Che, entre los obispos no nos ponemos de acuerdo. Apelan al patriarca, ¿no? Bien. Este primus inter pares. Bien. Que lo que va a hacer es mediar estas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces las discusiones eran bastante candentes, bastante complejas. Más de una vez iban a las piñas, ¿no? Me los imagino, obispos. claro. Sí. No era tan fácil resolver las cuestiones de fe, ¿no? Y ahí surge un nombre en este primer tiempo. Un tal Arrio. Sí, bien. Este Arrio era un sacerdote de Alejandría. Bien. Que en algún momento este Arrio, ¿no? Como primer tal vez cuestión que hay que resolver después en Nicea, dice, hubo un tiempo en que el Hijo, en que el Verbo no existió. Y esto le va a llamar la atención a su obispo, ¿no? Sí. El obispo Alejandro de Alejandría, de esto le va a hacer ruido. No le cierra la cuestión. ¿Cómo? ¿Cómo es esto de que hubo un tiempo que...? No, el Hijo es Dios. Claro. ¿No? El Hijo es Dios. ¿Cómo que hubo un tiempo que no existió? Bueno, resulta que él también toma ideas, no es el primero en decir una cosa así. Hay 2 personas, primero Luciano Antioquía, que creemos que ha tenido influjo en Arrio, fundador de la escuela de Antioquía, es decir, la del otro lado, la del frente. Claro. ¿No? Que él cuestionaba un poquito de... en realidad, él no discutía la cuestión de que Logo no era una persona diferente de Dios, sino más bien lo entendía como una propiedad o como una fuerza. Y eso generaba un poco de ruido. Y anterior a él, un tal Pablo de Samosata había tirado una idea como esto de que Jesús en realidad era adoptado por Dios, ¿no? Apa. La herejía del adopcionismo. Me parece porque dice, tiró una idea y es tremendo bombazo. Pero imagínense el bombazo, ¿no? Sí. Pablo de Samosata lo que plantea es, en el episodio del bautismo en el Jordán, sí, a ver. a este hombre Jesús, fíjense ustedes, a este hombre Jesús, Dios lo adopta de un modo particular, ¿no? Y el espíritu que desciende sobre él es lo que él permite, como si fuera un profeta, anunciar, ¿no? Bien. Ahí tenemos un montón de problemas de fe. Total. Primero, no redime, no salva, no es mediador, por lo tanto, claramente, redentor no vendría a ser. Y genera
muchos otros conflictos dentro de la fe una cuestión como esta, ¿no? Claro. Ni hablar de las voluntades, ni hablar de la persona propia de Jesús, ni de la encarnación, ni de la kénesis. Hay un montón de cosas que claramente se arrastran después de una idea como esta. Claro. Pero, ¿cuál es la cuestión acá? De que ya había antes de Arrio distintas posiciones que se intentaron probar, ¿no? Y que alguno había ya tildado de anatema, ¿no? Bien. O el término que más conocemos nosotros, hereje. Claro. ¿No? Que lo utilizamos, he escuchado más de uno utilizar ese término. Fíjense. La abuela del hereje. nieto que no va a misa. Correcto, correcto. Ah, ese hereje. ¿A qué nos referimos con la palabra herejía o hereje, ¿no? Esto de particularizar algo, sectorizar algo, hacer una opción por. Eso es herejía en el término etimológico. Y esto es interesante. Digo, primero hay que entender que para ser hereje hay que ser inteligente. Qué buena frase que tiraste, Alexis. Es que es tremendo, digo, porque es una persona que intenta comprender la fe. Nosotros tendemos a demonizar al hereje. Por supuesto que esto siempre lo enseño en los seminarios de catequesis o en el CEFI cuando doy cristología, que es lo siguiente. La herejía, si la herejía fanatiza, sectoriza. Claro. Y ahí podemos decir está el coludo, ¿no? Claro. Ahí sí podemos decir, hay algo que no es de Dios. La cola ¿no? serpentina, diría San Ignacio. Correcto, de Loyola. correcto. Si la herejía fanatiza, no abre el diálogo, porque lo que queremos es comprender nuestra fe en comunión, no fuera de ella. Sí. ¿no? Pero cuando el ego le gana y se corta solito, bueno, se sectoriza. Claro. ¿no? Pensemos sobre todo, propiamente en la palabra secta, sobre todo después de la Reforma en adelante, hay muchos subgrupos que tienen que ver con esto, ¿no? Fanatizan una comprensión de fe, pero particularizada, Claro. ¿no? Nos quedamos con una parte, Claro. ¿no? Pero bueno, el hereje, en cierto modo, tenemos que decir, no tiene malas intenciones. Claro. Quiere comprender su fe porque tiene ese impulso del Espíritu Santo de querer anunciarlo. Claro. El tema es cuando nos cortamos solos. Claro. ¿no? Y ahí sale la iglesia como madre y como maestra a auxiliarnos. No, esperen, Claro. solitos no, todos juntos. Claro, no te vayas. Correcto. No de te hecho, vayas. fíjense que todas las definiciones de los concilios terminan y el que no sostuviere que sea declarado anatema. ¿no? Ajá. No estoy diciendo que vos sos el anatema. Claro. Lo que estás sosteniendo y si lo querés seguir sosteniendo. Claro. No es que es como el que se va solito. Claro, ¿no? claro. Sí, No sí. es que la iglesia te está diciendo, porque... No. Y está bueno eso porque no habla de una iglesia que echa, No. sino de yo decido irme. Totalmente. Claro. ¿no? Porque siempre la iglesia tiende a este llamado a la comunión, Claro. ¿no? A esta misericordia, pero todos juntos. Claro. Está Vamos bueno. todos juntos, Muy bueno. no solitos. Muy ¿sí? bueno. No sé cómo estamos de tiempo. No, perfecto. Bien, nos quedan algunos minutos. Yo estaba revisando mensajes Sí, bien. que llegan por aquí, Alexis. Por ejemplo, algunas preguntas. Alejandro, desde Mar del Plata, ¿en qué año asume Constantino y por qué se convierte él al cristianismo? Perfecto. Es la pregunta de Alejandro. Y bueno, celebra el espacio, excelente aprender la historia Tremendo. de la iglesia. Y ahí deja de paso otra preguntita. ¿Cuándo los empiezan a llamar católicos? ¿Cuándo se asume este nombre que quizás nos lleva después a años más adelante? Lo vamos a ver más adelante Qué también para buena. que sigan enganchados. Eso. Para que sigan enganchados los lunes a este espacio. Muy bueno. Respondiendo a lo del emperador Constantino, 312 después de la batalla del Puente Milvio, ¿no? Bien. Previo a eso, la tetrarquía, Diocleciano comparte el poder ahí con Galerio, Maximiliano, Constancio Cloro, el papa de Constantino, 2 Augustos, 2 Césares, empieza una división. Bueno, ahí después de que uno renuncia, Diocleciano renuncia, el otro que no quiere, bueno, cuestión que Bien. se van a una batalla, la batalla del Puente Milvio, y después en el 313 se promulga el famoso edicto de Milán, que va a levantar la prohibición del cristianismo, como muy bien decía recién José, es muy posterior la declaración de la religión oficial del Estado. Bien. ¿no? No es ahí. No. Perfecto. El emperador Teodosio, si no me equivoco, alrededor del 380. Tampoco es tan Bien. lejos, ¿no? Pero permite que el cristiano pueda celebrar su fe públicamente, Bien, ¿no? bien. Eso es lo que produce el edicto de Milán. Bien. Bien. ¿Y cómo llega la fe cristiana? Muy buena la pregunta que hizo. El término católico.
También, Sí, eso lo sí. vamos a ver más adelante. Sí, dale. Pero cómo se convierte, primero creemos que por influjo de su mamá, Santa Elena. Ah, mira. Tenemos mucho testimonio Sí. dentro de la historia de la iglesia. Mira, los oyentes están muy en sintonía con lo que decís, porque Miguel Ángel dice Santa Elena tuvo mucho que ver. Sí, por Claro. supuesto. La destaca y Miguel dice que Constantino no nombró a la religión católica como religión Claro, de no, Estado, está la sino que fue corrección. más adelante, como decías, dice Miguel que fue uno de sus nietos, que si él no se equivoca y recuerda bien, fue Constancio. Puede ser, hay Bien. que chequear si De Constancio una. o Teodosio, pero van por ahí. Muy bien el oyente Bien, también. muy Muy bien, muy atento. Sí, atento, tal muy cual, bien, tal muy cual. atento, muy atento. Pero seguimos el influjo de Santa Elena y después él tiene un evento de encuentro con lo divino que él detalla como un sueño en la cual ve una frase in hoc signo vinces, con este signo vencerás, que es la cruz, el crismón constantiniano, ¿no? Bien. Que algunos le llaman la P de padre cuando la vemos en una casusa o algo, pero es que Mira. son las 3 iniciales del nombre de Jesús, en griego. Él ve eso y lo hace dibujar en todos los escudos del ejército Ajá. y con la promesa de que va a ganar esa batalla, ¿no? Entonces, los romanos tenían la tradición de antes de ir a la guerra ofrecer la guerra a Sí. algún dios. Claro. En este caso, él ofrece al dios cristiano. Mira. Todos los escudos hace poner este signo y efectivamente gana en la batalla del Puente Milvio y se convierte en emperador, ¿no? Claro, mira. bien, ahí vamos encontrando los hilos también Sí, total. que entretejen esta historia. Nos estabas hablando, Alexis, entonces de este primer concilio de Nicea, año 325, concilio que celebramos este año, 1700 años Correcto. de aquel primer concilio. Nos quedan los últimos minutitos. Sí. Y aquí estamos atentos a tu sabiduría, a ver cómo los aprovechas. Algo que falte decir o que podamos decir hoy de este concilio y quizás con qué nos encontraremos en el segundo episodio. Bien, por supuesto. Es muy importante este concilio, ¿no? Inicia un 20 de mayo, finaliza 2 meses más o menos dura, un 25 de julio, ¿sí? Del 325. El emperador pone a disposición de todos los obispos para que lleguen con sus diáconos si lo necesitaban. Invita aproximadamente unos 1800 obispos, de los cuales van a participar unos 300 y van a terminar quedándose para firmar unos 220 aproximadamente. Una cifra bastante menor. Sí. No todo el mundo podía. Mm. El emperador intentó primero recurrir a la mediación de Ocio de Córdoba, un amigo íntimo del emperador. No va a conseguir. Entonces va a decidir convocar. ¿Por qué? Acá la importancia de que Constantino convoque no tiene que ver con una cuestión de fe, sino más bien política, ¿no? Bien. Él necesitaba mantener la unidad de este imperio que estaban haciendo con él como cabeza. Claro. ¿No? Entonces, no puedo permitir que los cristianos estén dividiéndose de este modo. Claro. Entonces decide reunirlos. Como cuestión anecdótica, por supuesto invita al obispo de Roma, que tiene cierta preeminencia, pero el Papa Silvestre I era bastante anciano y no puede ir. De allí la tradición de que el Papa envíe legados, ¿no? Bien. A los concilios. El Papa no participa del concilio, pero sí envía representantes que no tienen voz propia, voto propio, sino que claramente siguen las instrucciones que el Papa les da. Bien. ¿Sí? Este concilio va a tratar la cuestión de Arrio, esto es importante decirlo, Sí. Arrio que, reitero, nos está planteando o está dudando de la divinidad del Hijo para Claro. querer salvaguardar este Dios uno, único, inmanente, ¿no? Que no cambia. Entonces, él intenta salvaguardar eso, pero termina diciendo esto, hubo un tiempo en que el Hijo no existía, ¿no? Tomando ahí Proverbios 8:22, Juan 14:28, Colosenses 1:15, después búsquenlos para ver, De a ver una. desde dónde se agarra él para sostener estas cosas. El concilio va a tener defensores a favor de Arrio, en contra. Ahí hay figuras claves, Atanasio, un gran santo que después lo van a exiliar varias veces del imperio. Alejandro, por supuesto, de Alejandría. Del lado a favor tenemos a Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia, de hecho, también era pariente del emperador Constantino Sí. y estaba a favor. Bueno, esto también después se va a arrastrar porque va a hacer que el arrianismo no muera en Nicea, ¿no? Va a tener un periodo de prolongación un poquito más y se va a sentar en algunas iglesias, sobre todo de Oriente Medio. Mira.
estamos con poco tiempo. Entre otros temas que trató Nicea, también vamos a encontrar la cuestión de la Pascua. Y eso fue un pedido del emperador. El emperador participó de todas las sesiones, pero no se metió. Vio ahí un par de cachetazos, de todo un poco, ¿no? Ahí Nicolás de Mira, a Arrio en un momento que defendió, se calentó y fue y le dio un chirlo. Le sacan toda la investidura al pobre Nicolás de Mira, ¿viste? Claro. Bueno, después lo perdonan, todo un tema. Mirá. Pero tratan varias cosas. La fecha de la Pascua. Bien. El emperador quería que sea como se celebraba en Occidente, después de la primera luna de primavera, y en Oriente querían seguir manteniendo la fecha judía del 14 de Nisan. Entonces, ¿qué es lo que se resuelve? Después de la primera luna de la primavera. Bien. Puntos para el emperador, que era lo que él quería. Digo, ¿el emperador estaba interesado en la discusión teológica? No. ¿O él quería, pónganse de acuerdo? Pero por supuesto, porque tenía también intenciones propias. Ahí la cuestión del Sol Invictus, él quería como culturizar un poco también la cuestión de la fe cristiana. Ahí va, claro. De hecho, la segunda cuestión que él quería, el tema de la natividad, el nacimiento. Claro, ¿no? ¿Cuándo es la Navidad? Recordemos que la mamá es la que crea la Basílica de la Natividad, ¿no? Y él tenía intención en marcar esa fecha, el 25 de diciembre. A partir del Concilio de Nicea tenemos esa fecha en la que celebramos el nacimiento de Jesús. Datazo. Por supuesto. También se trataron jerarquía, la cuestión de la autocastación, eso se saca allí, ¿no? No hay que hacerlo, no es la idea ni la intención de aquel mensaje de Jesús, si tu mano es ocasión de pecado, córtela. No se automutilen, no es por ahí. Bien. Y después la cuestión de los lapsi, que eran aquellos que, habiendo sido torturados, terminaron renunciando a su fe y ofreciendo alguna ofrenda a los dioses romanos durante las persecuciones. ¿Qué hacíamos con ellos? Si reingresaban o no reingresaban a la iglesia, de qué modo tenían que hacer la penitencia. Bueno, se termina por decir acá que sí, por supuesto se los recibe. La iglesia es madre y abraza a todos sus hijos. Pero no era una discusión fácil, ¿no? Porque allí había obispos que habían sufrido las consecuencias de la persecución, pero que se habían mantenido, ¿no? como una columna fuerte frente a esas tribulaciones que teníamos en aquella época. ¿Y por cuánto tiempo entonces se desarrolló este concilio? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Y hecho un manto de eso último que dijiste, hecho un manto de piedad realmente sobre la persona que bajo los tormentos de la tortura termina diciendo algo que tal vez, no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no soporto más esto. Totalmente. Hay un manto de misericordia realmente. Totalmente, totalmente. Así que el concilio trató varias cosas, también la vida de los obispos, si vivían con familia o no. Bueno, trató varias cuestiones que también tenían que ver a interno de la iglesia, la disciplina. Pero lo más importante claramente fue lo de Arrio. También las jerarquías, y eso va a traer cola después para las divisiones que hablábamos, ¿no? Van a reconocer la primacía de Roma, de Alejandría, de Antioquía, todavía no la de Constantinopla, pero eso ya va dejando un precedente importante para después las discusiones políticas que van a tener las iglesias o los patriarcados. Bien. O sea, ¿cuál es la ciudad? ¿Dónde está la sede central? No, ¿quién tiene la razón? Porque ¿qué pasa cuando entre patriarcas nos desconocemos? ¿No? Una cosa entre obispos, decide el patriarca, supongamos, estamos en Roma, no sé, la diócesis de Milán, la diócesis de Venecia tienen una discusión que resuelve el patriarca de Roma. Perfecto, ¿sí? Por la zona, la zona. Entonces resuelve. Pero ¿qué pasa cuando es entre patriarcas? Cuando el patriarca de Alejandría y el patriarca de Antioquía no se ponen de acuerdo. ¿A qué recurrimos? A Roma. A Roma. ¿No? Al Papa, esta primacía honorífica que le dan a la diócesis de Roma, ¿no? Que nosotros todavía la mantenemos, ¿no? La figura del Papa, el patriarca de Roma, fundamental para mantener la unidad de la fe. Pero esto fue una tradición prolongada en la Iglesia, ¿no? Y el Concilio de Nicea quiere trabajar también esta cuestión, ¿sí? Pero lo más fundamental es el credo con el que termina Nicea, ¿no? Reconociendo la divinidad de Jesucristo, consubstancial al Padre, para que no haya duda, engendrado, no creado, dice el credo, ¿no? Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, de la misma naturaleza. Si la naturaleza del Padre es divinidad, la del Hijo es divinidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja Nicea? Nuestro primer dogma de fe. Jesucristo es verdaderamente Dios, ¿no? Ya después eso no es tan fácil y las palabritas como consubstancial van a traer algún que otro problema, porque después vamos a tener que también hablar del Espíritu Santo, que es lo que viene después de este concilio. Claro, y el Espíritu Santo...
Claro, ¿Mm? sí, sí. Lo veremos en el próximo Lo capítulo. veremos en el Próximo próximo capítulo. capítulo. Muy bueno, che, Sí, muy sí, sí. interesante, muy interesante. No hicimos pausa, Alexis. No, tal cual. Sí, Vos no sabés hicimos que pausa. siempre hacemos una pausita musical al medio, no hubo Sí, necesidad. sí, es cuando como te sentás a ver el capítulo de una serie, Tal cual, tal decís, cual. mira un ratito nada más. Tal Y cual. no sucedió. Te agradecemos muchísimo. Por Ya el favor, lunes a próximo ustedes. seguramente vamos a recapitular un poquito algunas cosas que nos hayan quedado en el tintero de este primer concilio de Nicea tan importante para nuestra iglesia y seguiremos aprendiendo mucho más, conociendo mucho más, para amar también esto Por supuesto, que recibimos por como supuesto, legado. por Gracias, Gracias, profe. Alexis. Por favor, a disposición de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por la presencia. ¿Qué Muy comienza? bueno.